Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros, llevo 10 años viajando y espero que me sigan en este capítulo y en todos los anteriores y los que siguen en Guía para Mochileros. En este capítulo viajé desde Bélgica a México, entonces hice todo este viaje y no sé si ustedes se acuerdan lo que a mí me pasó la última vez que viajé a México. Hace 6 meses me encerraron en una habitación con 60 personas sin agua y sin comida. En este viaje viajaremos a Cancún luego de que me negaron la entrada de por vida a México, por preguntar por qué no me dejaban entrar y por decir que lo iba a publicar en medios. Había gente que llevaba ahí 2 meses, había gente que llevaba 1 mes, 15 días, 3 días. Yo solamente estuve ahí como 12 horas, pero lloré demasiado. No, mentiras, estuve 6 horas, pero lloré demasiado. Llegué a las 12 de la noche, me sacaron a las 6 de la mañana y fue traumático ver sobre todo a estos bebés ahí sin pañales, sin agua, en toda esta situación tan difícil. Y resulta que me pusieron un sello en mi pasaporte que decía: nunca más te vamos a volver a dejar entrar a México en tu vida, no importa lo que hagas. Entonces yo lloré demasiado porque mi país favorito del mundo es México. O sea, yo no hay nada que quiera más que México. Aquí en las estaciones de trenes, vean, ahí están los letreritos donde le avisan a uno a qué horas llega el bus. A ver, ese 64 dice las 06. Está bien. Bueno, les cuento que estoy aquí en la parada del bus esperando que llegue el autobús. Y parece que ya llegan 7 minutos y voy para Cancún. Tengo miedo de que me dejen allá encerrada. Pues porque me pueden dejar 2 meses encerrada en un cuartico. Y obviamente me da miedo. Espero que no pase nada. La verdad no sé por qué compré ese pasaje, pero bueno, la verdad es que ya voy para allá. Soy una cueva, pero de todas maneras ya voy para allá. Voy a intentar lo que vamos a hacer. Soy una cueva. Entonces lloré demasiado y finalmente decidí tomar el riesgo y pasar por México cuando iba para España. No sé si se acuerdan, lo vimos en unos capítulos hace poquitico en los que viajé desde Bogotá a España pasando por México y me tocaba sellar en migraciones y yo estaba muerta del susto porque yo no sabía que tenía que sellar en migraciones y resulta que sí tenía que sellar y bueno, me tocó. Obviamente antes de pasar por migraciones me voy a quitar este sombrero porque este sombrero es para la playa. Me voy a peinar y me voy a maquillar y estoy bien vestida debajo de esta chaqueta. Voy a ir como una persona decente, sí, pero igual pues tengo miedito porque llego a Cancún. Ese es el aeropuerto que más jode, ¿ah? Esperemos que por venir de aquí no me molesten, por venir de Europa. Bueno, aquí mientras espero en la oscuridad les cuento que voy a tomar el vuelo para México. Si no les había contado, resulta que mi mamá le dio una arritmia y yo en el afán pues compré el pasaje para México. O sea, resulta que yo tenía pensado ir a Israel. Cerraron Israel y no me pude ir para Israel. O sea, apenas llegué acá a Bélgica, cerrado Israel. Entonces dije, bueno, me voy para Marruecos. Y escribí en mi Instagram y me dijeron de una: no, Marruecos lo acaban de cerrar, paila. Y yo, pucha, entonces ¿qué hago? Entonces resulta que no, mi mamá me llama llorando a decirme que estaba súper mal, mejor dicho, horrible. Y yo y mi hermano me dice: no, en cualquier momento se muere. ¿Qué? Yo cogí ese pasaje y lo compré para México. No sé por qué para México, yo vivo en Colombia. Compré el pasaje para México para 10 días después. En medio del azar. Y después dije, como mi mamá estaba bien los siguientes días y ha estado bien, entonces yo dije como, ¿yo qué hice? O sea, ¿por qué compré un pasaje para México? Estoy loca, y más que aterriza en Cancún. O sea, ya saben ustedes lo que me pasó en Cancún. Entonces como que, no, loca, demente, ¿qué estás haciendo? Bueno, entonces dije, bueno, no voy a comprar un pasaje de salida a México. I decided today, porque, lo decidí hoy mejor dicho, porque
nada, pues después me roban ese tiquete para devolverme para mi país, entonces no quiero que me roben más tiquetes, porque ya he perdido demasiados vuelos. O sea, hice cuentas y ya he perdido como $1000 en vuelos este año, que me cerraron en España, no me recibieron en México, me robaron 2 vuelos ahí, perdí el de la ida a Israel, mejor dicho, he perdido una cantidad que ustedes no se imaginan, algún otro que no me acuerdo cuál es. Bueno, y entonces resulta que dije, bueno, me pueden devolver ya sea para Europa o me pueden devolver para Colombia. Si a mí me devuelven para Colombia, lo decidí hoy, me voy para el Amazonas, que mi mejor amigo está viviendo en el Amazonas, entonces voy a visitarlo. Si no me devuelven para Colombia, sino que me dejan entrar a México, me voy para la Baja California, que no conozco. Y si me devuelven para Europa, me voy para Rumania y de ahí me voy para Israel cuando abran. Bueno, eso es lo que he decidido y espero que les gusten mis planes y vamos a ver qué será lo que va a pasar ahora. Me compré un vuelo para Cancún porque mi mamá le dio una taquicardia, yo me morí del susto y dije me voy para Cancún para estar más cerca de mi casa. Entonces ya aquí estoy a 4 horas de mi casa, ¿cierto? Entonces yo estaba muerta del susto y compré ese vuelo para Tulum y yo después dije, estoy loca porque hice eso, me van a dejar encerrada 2 meses, yo que estoy arriesgando todas mis cosas, que se me pierdan, yo qué sé, yo estaba muerta del susto, yo dije, ¿por qué me van a recibir? Si ya me tienen registrada en el sistema, si me van a reconocer, qué tal que me aparezca la misma gente. O sea, fue en ese aeropuerto en el que me devolvieron, me dejaron encerrada y me devolvieron. Les cuento que me duelen los pies del frío. Tengo los deditos congelados y duele. Pero casi me muero del susto. Bueno, y acá les explico cómo hice todas las vueltas de la aduana para que me devolvieran el tax free de Europa. En Europa, cuando uno va de compras, todo el dinero de los impuestos se lo devuelven a la salida. Pero para que le devuelvan a uno los impuestos, tiene uno que pedir primero que todo un ticket de tax free en el almacén donde se compra y luego ir a la aduana a que uno muestra el equipo que compró, le ponen un sello que dice ok, vi el equipo y vi el sello y vi el tax free y sí se lo vamos a devolver. Acabo de llegar aquí al aeropuerto, como pueden ver no hay nadie y me dicen que por acá es la aduana que abre a las 3:30 de la mañana, es la medianoche, yo tengo mi vuelo a las 7 de la mañana. Más o menos a las 3 ya puedo hacer el check-in, a las 4, perdón. O sea que hago esto a las 3, a las 4 hago el check-in. Y ya de ahí puedo entrar a el otro lado. Me dicen que es por aquí. No sé dónde será, pero bueno, es por acá. Ah, listo. Miren, acabo de encontrar Customers, Duan, Zol, Customs, no sé cómo irá eso. Pero bueno, el caso es que acá dice remboursement de la TVA, VAT refund. Eso es lo que necesitamos y abren a las 3:30, así que súper bien. Luego, anteriormente le daban a uno el dinero así, tac, tac, frente a frente. Ahorita la empresa se quebró en pandemia, por lo tanto, le toca a uno dejar el sobre dentro de un lugar y rezarle al bendito para que le devuelvan a uno la plata. Entonces, el dinero. Entonces, no sé si me lo van a devolver, espero que sí. Pero bueno, así es que está funcionando esto. Tengo demasiados nervios porque esto lo tengo que meter en esta caja y rezarle al Padre Nuestro para que nos devuelvan esto. O sea, porque ya las oficinas como que quebraron
Ya aquí no hay ninguna oficina que le devuelva a uno el dinero, entonces le toca a uno meter ahí las sobres y tener confianza de que va a funcionar. Entonces eso me tiene nerviosa. Ojalá me devuelvan esa plata y no pierda más plata. Ay, no, qué horror. Man me dijo que ya no había oficinas del otro lado de migraciones, que ya no existen, que ya se quebraron, que que toca aquí. Entonces, bueno, ahí vamos. Segundo sobre de tax free. Por favor. Vamos. Dicen que así no le devuelven nada de dinero. Pero esperemos que sí. Que sea mentira. Y que me devuelvan el tax free. Oh. Miren, aquí nos dicen: queridos clientes, nosotros estamos temporalmente cerrados debido a las circunstancias imprevistas. Esperamos poderles ofrecer nuestros servicios pronto. Acá está la oficina y no hay nadie. Closed. Highlander. Vea que les iba a mostrar. Vea aquí. Ay, botellas de agua, pues €1 aquí. Y acá uno pone el euro. Y a este lado, como podían escuchar ahora, hay un piano. Si uno sabe tocar piano, pues se sienta y toca. Seguro que tú sabes tocar. Por favor, tócame suavemente. Y entonces, aquí tienes toda la vista del aeropuerto mientras tocas piano. Si es que sabes tocar piano. Bueno, tenemos un zapán, un arbolito de Navidad y donaciones. ¿Bien? Children's y UNICEF, ese es el que va ganando, ¿no? Red Cross. Mira. Bueno, les iba a contar que me quedaron €2 y me los tengo que gastar porque están en monedas y eso no lo cambian en ninguna casa de cambio. Entonces me toca buscar por acá. Encontré que unos cofres de esos que vienen en paquete por €2. Pues me los voy a gastar porque qué más hago, coleccionarlos, o cuando llegue a Colombia se los puedo cambiar a un extranjero que se vaya a devolver. Eso es otra posibilidad. ¿Será que hago eso? A Colombia o a México, a donde sea que vaya a ir yo. Ni sepa dónde voy. Me estresa que me dijeron que no me iban a devolver la plata en cash de una, sino dentro de 3 meses. Y me toca confiar en que ese papelito lo va a buscar alguien y me va a devolver la plata. Me parece, además que tenía que poner ahí mi tarjeta de crédito y un montón de cosas. Puse la de débito, no sé. Y él me dijo, no me importa si es crédito o débito, de todas maneras funciona. No sé. Tengo demasiada desconfianza de que me devuelvan mi platito. Pero la vuelta es que había esta empresa, que se llama Travelex, que le daba a uno el refund de una así, tac. Y resulta que me dijo el señor que quebró, lo que quiere decir que ya no le dan a uno nada. Entonces nos quedamos sin refund. Baila. Pero bueno. No, mentira, no es que nos hayamos quedado sin refund, sino que, pues, que toca esperar 3 meses a ver si de pronto devuelven la plata o no. Vamos a ver. Dios quiera. ¿Quién sabe? El viaje de Bélgica a Cancún dura 10 horas, durante las cuales no sabía qué esperarme. Decían que podían devolverme a Europa o a Colombia, o tal vez dejarme entrar. Así que todo el camino fue una incertidumbre. Para entrar a México no piden PCR ni vacuna. Tan solo pasaje de salida, reservas de hoteles y constancia de fondos económicos. Pero por venir de Europa no me preguntaron nada. Sin embargo, yo le dije que me quedaría 1 mes y me dieron 2. Pues a todo el mundo le estaban dando los días que pedía, o incluso menos, aunque fueran europeos. Durante el viaje puedes comer, leer, ver películas, conversar con el de al lado
o trabajar. En este video yo les cuento mis pánicos y mis terrores de volver otra vez a Cancún, a este aeropuerto que fue tan terrible. Lo que ven aquí es el bus del aeropuerto a Tulum, lo que quiere decir que pasé sin problemas. Y aquí les contaré todo lo que me pidieron y les haré una pequeña introducción de Tulum. Bueno, les cuento que ya estoy en Tulum, me dejaron pasar, estuvo muy fácil, como que el man me preguntó varias cosas, me preguntó que cuánto tiempo me iba a quedar, que en qué trabajaba, ¿qué más me preguntó? Que si en qué trabajaba, que cuánto tiempo me iba a quedar, y creo que eso fue todo. Y me dijo, ya no estamos dando 180 días, sino que estamos dando menos, entonces ¿cuánto te vas a quedar? Y yo le dije, me va a quedar un mes, pero si me puedes dar más, mejor. Entonces me dio 2 meses, pero en realidad creo que le hubiera podido decir mucho más, ¿no? 3 meses. Pero como no me sentía en confianza, pero estoy demasiado feliz porque esto demuestra que es mentira que me pusieron el sello en el sistema, que la señora me dijo que nunca más me iban a dejar entrar a México, y sí me dejaron entrar porque, vean, aquí estoy. Entonces estoy demasiado contenta. Estoy demasiado contenta porque me dejaron pasar. Ahorita necesito encontrar ropa de clima caliente. No tenía aquí un par que cogí de la tienda gratis, pero todavía me falta más. Y dicen que hay muchísima seguridad. Si ustedes ven por acá, está lleno de policía que están dando vuelta todo el tiempo. Entonces eso me tiene muy contenta porque me decían que era súper peligroso Tulum, que estaba súper tenaz. Todavía pues siguen habiendo muertos y todo. Me decían que hubo una alemana y un hindú que mataron en un restaurante, pero pues que se atravesaron como entre la guerra de mafias, ¿no? Y bueno, ¿qué más les cuento? Llegué a un hostal donde se está quedando mi amigo Joe, ¿se acuerdan? Con el que estaba en París y que también era del Rainbow. Y entonces, pero en ese hostal estaba súper lindo el hostal, súper mala gente, la gente que de allá de ese hostal, pero no tiene lockers. Y como yo tengo una cámara y cosas para hacer los videos, no puedo quedarme sin locker. ¿Cómo voy a dejar mis cosas tiradas ahí? Y no entiendo por qué no hay lockers en un hostal. O sea, ahí tiene piscina y es súper lindo, pero bueno. Entonces ahorita fui a ver otro que está súper chévere y está mejor porque tiene desayuno, piscina, pero tiene aire acondicionado también. Entonces súper cool. Y tiene internet, que de pronto es mejor que el otro. Bueno, y voy a mirar otro par de hostales, porque el otro que vi está mucho más limpio. Si no hubiera más opciones, pues bueno. Hola. Hola. Entonces seguimos por acá. Bueno, me dice una chica como si tienes maleta es mucho más fácil porque puedes cerrar la maleta con candado. Nunca lo había pensado. Yo estoy tan antojada de tener una maleta. Y lo otro que me pareció como chévere es, claro, pero te tocaría como también amarrar la maleta. No sé cómo se podría hacer, ¿no? Amarrar la maleta a algún lado para que no te lleven la maleta, ¿no? Porque qué tal que se le lleven a uno la maleta con todo. Yo he visto gente a la que le pasa, pero no sé si dejaría ahí mis cosas. Ay, no sé. Bueno, el caso es que vamos a seguir buscando. Yo no les voy a mostrar todos, les muestro los más bonitos. Porque,
Bueno, encontré dos hostales que me gustaron. Estaba entre este y el otro. Parece que son del mismo dueño. Los dos. Vi 7 hostales y estos dos son los únicos que me gustaron. Pero el otro tiene desayuno incluido. Este tiene más espacios para compartir. Creo que me voy a ir para el otro por el desayuno. Bueno, estoy en la indecisión de si irme a Baja California o quedarme acá en Tulum. Me gusta mucho Tulum porque es como mi casa. O sea, yo conozco aquí todo. Entonces yo conozco aquí todo, es como, pues no todo obviamente, pero conozco muchos lugares donde se come, cómo se mueve uno, cómo funciona todo, restaurantes, ¿cierto? Como comida callejera, de todo conozco. Entonces como que me gusta mucho estar aquí porque es mi zona de confort, es como estar en la casa. Pero, por otro lado, también la otra sería ir a Baja California, que promete estar demasiado bueno. Entonces estaremos decidiendo. Me voy a quedar una semana y después de esa semana tomo la decisión si me voy para la Baja o me quedo aquí. Fuimos a un cenote y en el camino nos encontramos una boa, símbolo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y finalmente fuimos al cenote llamado San Agustín, uno muy poco conocido donde no había nadie. Y además de poder nadar desnudos, pudimos también tomar cerveza, comer y meternos sin chalecos. Así que está totalmente recomendado, ya que en todos los cenotes tienes que usar chalecos, tienes que estar agarrado de la mano y rodeado de muchísimas personas. Como no todo es perfecto, saliendo del cenote nos encontramos con esta jaula, con un mono que según su dueño tiene permiso para tenerlo. My love, don't be sad with me. Oh, look at me. No te preocupes. Oh, my love. Tiquitín. Mi amor, ¿por qué estás tan triste? No quiero dejarte salir. Mi nombre es Filomena. Yo quiero abrirte la puerta para que puedas salir y ser libre, corazón. Let's go. Oh, mi chiqui. En el próximo capítulo te mostramos varios problemas que tuvimos en los hostales de Tulum. Suscríbete, comenta y comparte.